Mi familia y la familia de mi novio nos odian por no querer tener hijos. Hay historias que no empiezan con un conflicto evidente, sino con una certeza que se va formando con los años. En mi caso, esa certeza fue entender desde muy joven que no quería vivir una vida diseñada por otras personas. No porque odiara a mi familia o porque me creyera mejor que nadie, sino porque siempre sentí que pensaba distinto, que miraba el mundo desde un lugar que a muchos les incomodaba. Tengo 21 años y llevo con César casi 6 años, crecimos juntos literalmente. Nos conocimos cuando todavía éramos adolescentes, cuando casi nadie sabe quién es ni qué quiere, pero curiosamente nosotros sí sabíamos algo con mucha claridad. No queríamos repetir las vidas que veíamos a nuestro alrededor. Desde el principio conectamos por eso, por las conversaciones largas, por cuestionarnos cosas que otros daban por sentadas, por no tragarnos discursos solo porque venían envueltos en religión, tradición o expectativas familiares. Nunca fui una persona de muchos amigos. Siempre me sentí un poco fuera de lugar, como si la mayoría de la gente hablara un idioma emocional que yo entendía, pero no compartía del todo. Por eso soy extremadamente selectiva con las personas a las que dejo entrar en mi vida. César fue una de esas pocas excepciones. Con él no tenía que explicarme demasiado, pensábamos parecido, soñábamos parecido. Y sobre todo queríamos una vida tranquila, sin imposiciones externas. Durante más de 3 años hablamos seriamente de nuestro futuro. No como esos planes vagos de algún día, sino conversaciones reales sobre dinero, trabajo, convivencia, metas personales y sí, también sobre hijos. O mejor dicho, sobre no tenerlos. Nunca nos gustaron los niños, no los odiamos, no nos molestan, ni sentimos rechazo, simplemente no los queremos en nuestra vida. Y eso, aunque para nosotros siempre fue una conclusión lógica, para el resto del mundo parecía una blasfemia. Desde el principio fuimos claros entre nosotros y con el tiempo también con nuestras familias. Lo dijimos con calma, sin drama, casi como quien comenta que no le gusta el café, pero nadie nos tomó en serio. Siempre venían las mismas respuestas, que éramos demasiado jóvenes aún, que ya cambiaríamos de opinión, que nadie sabe lo que quiere a esa edad y que el instinto maternal llega solo, que los hijos le dan sentido a la vida. Frases recicladas que parecían grabadas en automático. Nosotros escuchábamos, asentíamos y seguíamos con nuestra vida, pensando que eventualmente se cansarían del tema. Vivimos juntos desde hace 2 años. César tiene un trabajo estable, yo todavía no logro estabilidad laboral y eso también influyó mucho en nuestras decisiones. No me siento preparada para ser madre, ni emocional ni económicamente, y aunque lo estuviera, simplemente no es algo que quiera. César piensa igual. Siempre hemos sido extremadamente cuidadosos con la anticoncepción, porque entendemos perfectamente que un embarazo no deseado no es un accidente bonito, sino una responsabilidad gigantesca que puede cambiarte la vida por completo. Hablamos muchas veces sobre escenarios incómodos, incluso sobre el aborto, y siempre estuvimos en la misma página. Para nosotros, la prioridad es nuestra salud mental, nuestra estabilidad y nuestra relación. Eso no nos hace monstruos, pero al parecer sí nos convierte en los villanos favoritos de ambas familias. Este año tomé una decisión definitiva. Me puse el implante hormonal. No fue algo impulsivo. Lo pensé mucho. Lo hablé con César. Investigué. Evalué los efectos secundarios, ventajas, todo. Cuando se lo dije, no solo estuvo de acuerdo, sino que me acompañó en todo el proceso. Para mí eso fue una confirmación más de que estaba con la persona correcta. El problema empezó cuando decidimos contarlo. Primero lo vimos como un simple aviso, casi un dato médico sin mayor relevancia. No imaginábamos que ese pequeño implante invisible iba a detonar una guerra familiar completa, cuestionamientos sobre nuestra moral, nuestra madurez, nuestra relación y hasta sobre nuestro valor como personas. Yo ingenuamente pensé que, aunque no les gustara, eventualmente lo aceptarían. Al final, era nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro futuro. Qué equivocada estaba. Si algo aprendí muy rápido es que hay decisiones que, aunque no afectan a nadie más que a ti, provocan reacciones desproporcionadas cuando rompen las expectativas ajenas. Contar lo del implante fue exactamente eso, un detonador.
Empezamos por la familia de César porque en teoría eran más abiertos. Error número 1. Rosa, su mamá, siempre fue una mujer profundamente religiosa. Católica de misa, rosario, culpa y sacrificio. Desde que César y yo empezamos a dormir juntos, ella ya estaba incómoda. Nunca lo decía de frente, pero lo dejaba caer en comentarios pasivo-agresivos, miradas largas y silencios incómodos. Cuando nos fuimos a vivir juntos, la cosa empeoró. Para ella el orden correcto de la vida era clarísimo. Noviazgo corto, matrimonio religioso, hijos rápido. Todo lo que se saliera de ahí era pecado, fracaso o culpa mía. Porque claro, en su narrativa yo era la que había metido ideas raras en la cabeza de su hijo. César llevaba años alejándose de la religión, pero nunca se lo dijo directamente para no lastimarla. Yo siempre respeté eso. Nunca le pedí que dejara su fe ni que enfrentara a su mamá por mí. Él tomó sus propias decisiones mucho antes de conocerme, pero Rosa prefería creer que yo era la villana que lo había desviado del camino correcto e intentaba alejarlo del amor de Dios, pero nunca fue mi intención. Cuando le contamos sobre el implante, todo explotó. No fue una conversación normal. Fue una escena cargada de dramatismo, reproches y una necesidad desesperada de control. Rosa pasó de la sorpresa al enojo en segundos. Para ella, el implante no era solo un método anticonceptivo, era una declaración de guerra contra todo lo que ella creía correcto. El discurso fue siempre el mismo, que si no queríamos casarnos, al menos debíamos darle un nieto, como si los hijos fueran premios de consolación o monedas de cambio, como si traer una persona al mundo fuera una obligación moral hacia ella. Yo estaba indignada, no solo por el comentario en sí, sino por la idea de que alguien se sintiera con derecho a opinar sobre mi cuerpo de esa manera. Le dejé claro que era nuestra decisión y que lo único que esperaba de ella era respeto, nada más. La respuesta fue un espectáculo. Rosa empezó a llorar, se aferró a César como si estuviera teniendo un ataque de pánico y armó una escena digna de telenovela. Pero César no cayó en la actuación. Él ya había visto ese comportamiento antes. Sabía perfectamente que su mamá usaba el drama emocional como herramienta para manipular. No era la primera vez que lo hacía para conseguir lo que quería. Y ahí fue cuando César dijo algo que terminó de dinamitar todo. Mencionó la vasectomía. No como amenaza, ni siquiera como provocación, sino como una alternativa lógica. Dijo que prefería hacerse él el procedimiento para que yo no tuviera que someterme a métodos hormonales ni cargar sola con la responsabilidad de no tener hijos. El silencio que vino después fue surrealista. Rosa pasó del llanto teatral a un llanto real, desesperado, casi histérico. Fue como si esa idea rompiera el último hilo de control que sentía tener sobre la vida de su hijo. Para ella, ya no solo era yo la que fallaba, ahora César también estaba traicionando todo lo que ella esperaba de él. Entonces entró en escena Elvira, la abuela. Elvira es de esas personas que creen que la edad les da autoridad absoluta, conservadora, mandona, invasiva y con una obsesión enfermiza por el legado familiar. En su cabeza, la vida solo tiene valor si sigue una línea genética específica. Y para colmo, en la familia de César nunca había habido nietas mujeres. Todas las mujeres habían tenido hijos varones. Eso, para ella, era casi una deuda pendiente con el universo. Nos dijo que éramos egoístas, que le estábamos quitando a Rosa la oportunidad de ser abuela, que yo debía quitarme el implante y ponerme a trabajar para darle una nieta, como si los hijos se pidieran por catálogo, como si mi útero fuera una fábrica que podía programarse según los deseos de alguien más. La cosa escaló de manera absurda cuando Elvira, completamente fuera de sí, me tomó del brazo e intentó arrastrarme hacia la salida diciendo que ella misma me llevaría a una clínica para que me quitaran el implante y me controlaran para poder planificar una niña. No sé si fue el shock, la incredulidad o el cansancio, pero me reí fuerte. No de burla, sino porque la situación era tan absurda, tan violenta y tan surrealista que mi cerebro no encontró otra respuesta. César reaccionó de inmediato. Me soltó del brazo de su abuela, tomó sus cosas y nos fuimos de esa casa sin mirar atrás. Antes de salir le dijo a su mamá que ojalá algún día pudiera entender que las decisiones de su hijo no giraban alrededor de cumplir sueños ajenos.
Ese día, mientras manejábamos de regreso a casa, no sentí culpa. Sentí alivio, tristeza, sí, pero también una claridad brutal. No todo lo que lleva el título de familia merece un lugar en tu vida. Y lo peor todavía estaba por venir. Pensé que lo peor ya había pasado cuando salimos de la casa de Rosa y Elvira, pues no. Lo que vino después fue aún más agotador, porque ya no era una discusión cara a cara, era un ataque en masa. A la mañana siguiente, César despertó con el celular vibrando sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, audios larguísimos, incluso textos de números que ni siquiera tenía guardados. Tíos, primas, conocidos lejanos, gente que apenas veía en Navidad. Todos opinando, todos juzgando, todos sintiéndose con derecho a decirnos qué hacer con nuestra vida. El discurso era prácticamente el mismo, solo cambiaban las palabras, que éramos egoístas, que estábamos siendo inmaduros, que César tenía una obligación moral con su mamá por ser su único hijo, que si no queríamos hijos ahora, al menos deberíamos intentarlo por ella. Hubo incluso quienes sugirieron, sin ningún tipo de vergüenza, que si el primer hijo salía varón siguiéramos intentando hasta conseguir la niña. Leer eso me dio náuseas. No era solo ignorancia, era deshumanización total. Nadie hablaba de nosotros como personas, hablaban de nosotros como herramientas para cumplir con las expectativas ajenas. César, que normalmente es muy paciente, ese día estaba agotado. No contestó casi nada, borró mensajes sin leer, silenció grupos familiares y dejó el celular boca abajo durante horas. Yo lo veía y sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque sabía que, aunque no lo dijera, le dolía ver a su familia actuar así. Orgullo porque, aún con todo eso, no dudó ni un segundo en mantenerse firme a mi lado. Ese mismo día decidimos ir a la casa de mis padres. Yo todavía tenía una mínima esperanza de que al menos ellos reaccionaran de forma diferente. Grave error número 2. Mi familia es evangélica, muy conservadora, pero después del escándalo del día anterior, pensé que al menos serían más racionales. Les contamos lo del implante con calma, explicando nuestras razones, hablando de nuestra situación económica, de nuestros planes a largo plazo y de lo bien que estábamos así. La reacción fue casi idéntica a la de la familia de César, solo que con un tono distinto, menos drama teatral y más culpa religiosa. Mis padres empezaron a decir que estaba arruinando mi futuro, que una mujer sin hijos estaba destinada a quedarse sola, que me iba a arrepentir cuando fuera demasiado vieja. Sacaron el clásico argumento del cuidado en la vejez, como si los hijos fueran un seguro de vida. Ahí algo se rompió en mí. Les dije que no pensaba tener hijos ahora ni después, que no era una decisión impulsiva porque lo había pensado casi toda mi vida, desde que tengo conciencia de cómo se hacen los hijos. Les dije que no me sentía preparada ni emocional ni económicamente, y que incluso si algún día tuviera estabilidad, eso no significaba que quisiera ser madre. La respuesta fue aún peor. Me dijeron que entonces ¿para qué me habían traído al mundo? Que yo les debía mi educación, mi comida, mi crianza, que era mi obligación retribuirles todo eso cuando fueran mayores. Básicamente me estaban diciendo en la cara que yo había nacido con una deuda. Sentí una mezcla de rabia y decepción tan grande que me empezó a temblar el cuerpo. Les dije algo que llevaba años guardándome, que los hijos no son una inversión, que nadie pide nacer, y que cuidar a los padres en la vejez debe ser una decisión que nazca del amor, no de la culpa ni de la imposición. Eso no cayó nada bien. La conversación se volvió fría, tensa, hiriente. Me di cuenta de que no estaban escuchando nada de lo que decía. No querían entenderme, querían corregirme. Querían que yo encajara en la vida que ellos habían imaginado para mí, aunque eso significara que yo fuera infeliz. Cuando salimos de esa casa, supe que algo había cambiado definitivamente. No hubo gritos ni portazos, no hubo escenas como en el caso de la familia de César. Solo una decisión silenciosa pero firme, cortar todo contacto. No fue algo impulsivo, fue un acto de supervivencia emocional. Durante los días siguientes llegaron más mensajes, algunos intentando conciliar, otros directamente insultando. Gente diciéndonos que éramos unos estúpidos, que nos arrepentiríamos, que estábamos destruyendo a nuestras familias. César y yo nos mirábamos y era casi absurdo ver cómo personas adultas se comportaban peor que niños haciendo berrinche porque no les daban lo que querían. Con familia así,
¿Para qué querríamos más niños? Decidimos algo muy simple: no responder, bloquear, silenciar, seguir con nuestra vida. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquila. Sin opiniones constantes, sin presiones, sin expectativas ajenas colgando sobre mi cabeza, empecé a disfrutar de mi día a día. Nuestra casa se sentía más ligera, nuestra relación más fuerte. César y yo hablábamos más, reíamos más y planeamos nuestro camino juntos sin miedo. No fue fácil. A veces la culpa aparecía porque así nos educaron, a sentirnos mal por poner límites. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me sentí cuando intentaron decidir sobre mi cuerpo, sobre mi futuro, sobre mi vida. Y entonces sabía que habíamos hecho lo correcto. Han pasado ya un par de meses desde todo ese caos. Y si soy honesta, todavía me sorprende lo diferente que se siente la vida cuando dejas de cargar expectativas que no son tuyas. No voy a romantizarlo diciendo que fue fácil o que no nos dolió, porque sí dolió. Al final, aunque esas personas nos trataron mal, seguían siendo familia. Y cortar lazos con la familia no es algo que se haga sin consecuencias emocionales. Al principio hubo silencios incómodos, momentos en los que pensaba en escribirle a mi mamá solo para contarle algo trivial, o días en los que César se quedaba mirando el celular como si esperara un mensaje distinto, uno que nunca llegó. No era nostalgia por cómo nos trataban, era nostalgia por la idea de familia que alguna vez creímos tener. Pero esa sensación duró poco. Conforme fueron pasando las semanas, empezamos a notar cambios pequeños pero muy importantes. Dormíamos mejor, discutíamos todavía menos, aunque nunca tuvimos muchas discrepancias. Nuestra casa se sentía realmente nuestra, sin voces externas opinando sobre todo. Ya no había que justificar nuestras decisiones, ni explicar planes, ni defender elecciones personales como si fueran crímenes. César empezó a estar más tranquilo. La presión que cargaba desde hace años por ser el único hijo, por cumplir expectativas religiosas que nunca compartió, por ser el buen hijo, aunque eso implicara sacrificarse, comenzó a desaparecer. Yo lo vi recuperar partes de sí mismo que ni siquiera sabía que había perdido. En mi caso sentí algo parecido. Crecí escuchando que una mujer valía por su rol como madre, que el matrimonio y los hijos eran metas obligatorias, no opciones. Alejarme de esa narrativa fue liberador. Empecé a pensar en mí sin culpa, en mis tiempos, en mis prioridades. Empecé a verme como una persona completa, no como un proyecto inconcluso solo porque no quiero hijos. Seguimos sin una situación económica perfecta, pero estamos bien. Vivimos con lo justo, más pequeños ahorros, planeamos con cuidado, nos apoyamos mutuamente. César sigue trabajando y yo sigo buscando estabilidad, pero ahora sin la presión de apresurarnos por cumplir con una vida que otros diseñaron para nosotros. Algo que también aprendimos es que el amor no debería doler ni imponerse. Ni el amor de pareja, ni el amor familiar. Cuando alguien te ama de verdad, no intenta controlar tu cuerpo, tus decisiones, ni tu futuro. No te amenaza, no te culpa y no te manipula emocionalmente. Muchos nos dijeron que éramos demasiado jóvenes para decidir no tener hijos. Curiosamente, esas mismas personas no dudan en presionar a jóvenes para que sí los tengan, aunque no estén preparados. Nadie cuestiona eso. Nadie ve problema en traer niños al mundo por presión social, por religión o por caprichos ajenos. Pero cuando alguien decide conscientemente no hacerlo, ahí sí todo el mundo se escandaliza. Ahora estamos bien. No porque todo sea perfecto, sino porque por primera vez sentimos que estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos, sin miedo, sin culpa, sin tener que pedir permiso. Tal vez algún día las cosas con nuestras familias cambien, tal vez no, y aunque suene duro, ya no es algo que nos quite el sueño. Aprendimos que poner límites no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que se respeta. ¿Realmente alguien es egoísta por no querer hijos? ¿O lo egoísta es exigir que otros vivan una vida que no desean solo para cumplir expectativas ajenas? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.